días a todos los que están aquí y que forman parte del público. Les damos bienvenida a la quinta mesa que va a tratar sobre el tema de Al Qaeda tras 20 años de la lucha contra el terrorismo. En esta ocasión vamos a tener como invitados al maestro Genaro Beristain, al maestro Federico Saracho y a la doctora Indira Sánchez. Hoy tenemos un excelente tema. Han pasado grandes cambios desde lo que ha pasado desde 1992, que veíamos el inicio de Al Qaeda, desde 2001, que vimos estos grandes acontecimientos, y pues realmente vamos a tener esto de la mano de grandes ponentes. Para comenzar el día de hoy, pues me voy a permitir presentar al maestro Genaro. Él es maestro en estudios de Relaciones Internacionales, licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Él ha tenido otros estudios en Diplomado de Seguridad Internacional, sus nuevos retos, Diplomado en el Análisis de Terrorismo en el siglo XXI, Retos y Perspectivas, Diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales, Viejos Temas, Nueva Agenda, Generación, entre otros. También él ha tenido labor docente como profesor titular en distintas asignaturas del Centro de Relaciones Internacionales, también en el Tecnológico de Monterrey, en el Campus de México, la Universidad del Valle de México, la Universidad de Insurgentes y recientemente en la Universidad de Anáhuac. Actualmente se desempeña como secretario de investigación del Centro de Relaciones Internacionales de la facultad y también es especialista en temas sobre terrorismo, guerras, conflictos internacionales, Rusia, China, Japón, Asia-Pacífico y el Pacífico insular. Y bueno, sin más, le damos también paso a que nos explique un poco. Muchas gracias, Jair. Muchas gracias a mis compañeros que me acompañan en esta mesa. Yo voy a permitirme presentar mi pantalla. Espero que ya se pueda ver y que no. Perfecto. Entonces, la idea de la presentación es platicar un poco sobre Al Qaeda y la globalización del terrorismo. Me gustaría empezar esta pequeña charla desde el inicio de Al Qaeda. Sabemos muy bien y ha estado recientemente en los medios de comunicación que la organización de Al Qaeda tiene su fundación o tiene su inicio en la invasión soviética en Afganistán. En últimas noticias, todo es Afganistán. Realmente este triunfo o la salida de Estados Unidos que derivó en el triunfo de los talibanes, pues vaya que fue una noticia a nivel global. Y entonces, pues básicamente estaremos platicando en esta charla, ¿no?, sobre la fundación de Al Qaeda y cómo Al Qaeda cambia el rostro del terrorismo, ¿no? Pues bueno, para hablar un poquito de su fundador, Usama bin Mohammed bin Awad bin Laden, lo mejor conocido como Osama bin Laden. Él es de nacionalidad saudí, pero su padre era un inmigrante yemení en Arabia Saudí y pues debido a la bonanza petrolera y al dinero que va generando la venta de petróleo, pues Arabia Saudí empieza a contratar muchísimas personas para crear infraestructura al interior de su estado, y en este sentido uno de los beneficiarios de pues los grandes cantidades de dinero que entraban a Arabia Saudí, pues va a ser el papá precisamente de Osama Bin Laden, y él va a amasar una fortuna. Va a ser un contratista, un empresario dedicado a la construcción, y entonces pues esta fortuna va a repercutir en que Mohammed Bin Laden, el papá de Osama, pues haya tenido 52 hijos, ¿no? Obviamente con un número sustancial de esposas, y que Osama Bin Laden haya sido el 17º hijo, ¿no? Entonces, por supuesto, tuvo una infancia llena de lujos, tuvo una infancia que podemos retratar o se ha podido retratar en varias fotografías, ¿no?, donde de joven Osama Bin Laden le gustaba pasar el tiempo en España, el tiempo en Europa, haciendo compras al lado de su familia. Y bueno,
El parteaguas significativo, retomo que es la invasión soviética en Afganistán a finales de la década de 1970, de los 70, en el 79, el 25 de diciembre, si no mal recuerdo, ingresa el ejército soviético por la frontera, la entonces frontera común entre la Unión Soviética y Afganistán, y pues bueno, los clérigos, miembros de la resistencia de las guerrillas Mujahideen en Afganistán, que estaban peleando en contra de la invasión soviética, pues van a llamar a la Guerra Santa, y uno de estos musulmanes que escucha el llamado a esta Guerra Santa, pues es Osama Bin Laden. Y deja todos estos lujos, ¿no? Y se une a las guerrillas Mujahideen en Afganistán. Y pues bueno, sabemos, y ya es más que conocido, está en todos los medios de comunicación, que la CIA apoyó a las guerrillas Mujahideen en el marco de la Guerra Fría, y una de las personas a las cuales entrenó la CIA pues fue precisamente Osama Bin Laden, ¿no? Osama Bin Laden va a ser preparado para la creación de empresas fantasmas por las cuales triangular los recursos provenientes de la CIA para comprar armamento que utilizaban estas guerrillas en contra del gobierno soviético. Bueno, digamos que hasta el momento todo está en un segundo plano, no hay cambios relevantes hasta que llega precisamente el 11 de septiembre de 2001, cuando un grupo de extremistas islámicos de distintas nacionalidades, yemeníes, saudíes, sirios, jordanos, secuestran 4 aviones y los impactan en diferentes blancos, ¿no? 2 de ellos dan con las torres del World Trade Center, uno más se impacta sobre el Pentágono, y el cuarto y último avión, pues bueno, algunas versiones apuntan a que los pasajeros intentaron retomar el avión, pero hay otras versiones que dicen que fue el ejército de Estados Unidos quien derribó ese cuarto y último avión. Entonces, pues bueno, no hay como mucho investigación al respecto, pero lo que me gustaría destacar es que a partir de esta fecha ya sale el nombre a nivel internacional de Osama Bin Laden, ya todo mundo habla de una organización conocida como Al Qaeda, y sobre todo el mundo se da cuenta de que hay un país llamado Afganistán, ¿no? Previo al 11 de septiembre no existía Afganistán en el inconsciente colectivo de la mayoría de las personas, hasta que, pues bueno, fallan la seguridad en Estados Unidos, y la organización terrorista Al Qaeda, que ya previamente había generado atentados en Kenia y en Somalia, bueno, en Kenia y Tanzania, bombardeando las embajadas precisamente de Estados Unidos, y había colocado precisamente Al Qaeda un coche bomba al interior de la torre norte del World Trade Center, pero todavía no era tan famosa esta organización hasta que viene el atentado del 11 de septiembre. Entonces, esto va a ser el cambio sustancial, un cambio que va a generarse, porque si bien antes del 11 de septiembre el fenómeno del terrorismo, por supuesto que ya existía, que ha tenido bastantes antecedentes, pero estaba muy localizado, y en la agenda de los estados era prácticamente un problema doméstico, ¿no? Recordemos a Sendero Luminoso, muy ubicado en Perú, a las FARC en Colombia, al Ejército Republicano Irlandés en Inglaterra, y a la ETA en España y Francia, ¿no? Entonces el terrorismo era fenómeno prácticamente nacional, o incluso quizá un poco regional, si ubicamos a este personaje, el Chacal, este venezolano que se dedicó mucho tiempo al terrorismo, pero abarcaba nada más a Europa, ¿no? Entonces, con la aparición de Al Qaeda viene una transformación, ya no nada más porque ya estamos en el siglo XXI, sino porque el terrorismo se vuelve global. Esto es que Al Qaeda, a diferencia de otras organizaciones terroristas, se estrena como una empresa transnacional, ¿no? Donde vende sucursales o vende una serie perdón, se me fue el nombre,
franquicias era la palabra que yo quería utilizar, ¿no? Vende una serie de franquicias o utiliza una serie de franquicias para perpetrar atentados en todas las regiones del mundo, ¿no? Ya sea en América del Norte, en África, Asia Central, Asia Occidental, incluso en el sudeste asiático, y de esta manera Al Qaeda se vuelve un problema global, ¿no? Por supuesto, Al Qaeda tiene que generar algunas alianzas y después Al Qaeda va a tener algunas separaciones y divisiones, ¿no? Prácticamente vemos cómo se constituye Al Qaeda en Irak, que posteriormente va a tener su propio agenda y va a ir cambiando hasta convertirse en Al-Nusra y de ahí al Estado Islámico. También tenemos una sesión o una división de Al Qaeda en el Magreb Islámico, ¿no? Y Al Qaeda en la península arábiga. Y entonces, básicamente, Al Qaeda va a ser como el detonante de la globalización del terrorismo, ¿no? Ahora, en cualquier lugar, en cualquier espacio del planeta puede haber un atentado, un perpetrador, ya sea solitario o en conjunto, para generar actos de terror, ¿no? Y en este sentido, Al Qaeda toma o se reivindica muchos de esos actos, ¿no? Porque su alcance ya es prácticamente global. Entonces, vemos cómo Al Qaeda ha podido, gracias a esta estructura o esta forma de generar franquicias, puede atacar desde Filipinas hasta el Reino Unido, ¿no? En Indonesia, aliados con Abu Sayyaf, ¿no? En la península arábiga, en el conflicto actual de Yemen está muy presente Al Qaeda, lo que en su momento, o tras la muerte y la caída del gobierno de Gaddafi, Al Qaeda también estuvo presente en Libia y pues bueno, los atentados posteriores al 11 de septiembre han mantenido a Al Qaeda en el imaginario colectivo tanto de las personas en la región de Asia Occidental como en el resto del mundo, ¿no? De los atentados significativos tras el 11 de septiembre, rescato dos, porque prácticamente son los que Al Qaeda de alguna manera manda un mensaje de castigo a la alianza que Estados Unidos generó para invadir Afganistán y posteriormente para invadir Irak. Entonces, el atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid, en 4 trenes que los españoles llaman de cercanías, que precisamente en la mañana, cuando están más saturados y que llevaban a todas las personas que viven alrededor de Madrid en estas ciudades dormitorio, llevaban a todas las personas a trabajar a Madrid, fue en el momento justo donde Al Qaeda ataca a España, ¿no? Para pasarle una especie de factura por su participación. Y el 7 de julio de 2005, 4 atentados suicidas en Londres, en el Underground y en un autobús de 2 pisos. También es un atentado que Al Qaeda perpetra para pasarle una factura significativa a los estados que acompañaron a Estados Unidos en su empresa, ¿no? Para derrocar a Saddam Hussein, y que a la postre la Guardia Republicana de Saddam Hussein se va a ir a Siria, o se va a ir bueno, varios se van a Sudán, otros se van a Afganistán, y desde ahí la Guardia Republicana, la antigua Guardia Republicana de Saddam Hussein, va a generar adeptos que van a engrosar las filas de Al Qaeda y de otros grupos extremistas yihadistas, ¿no? Bueno, Al Qaeda sufre un golpe significativo el 2 de mayo de 2001, cuando a través de la operación Lanza del Neptuno, pues es asesinado Osama Bin Laden. Se encontraba en la ciudad de Abbottabad, en Pakistán. Después de prácticamente 10 años de servicios de inteligencia, la CIA logra ubicar a Osama Bin Laden y pues bueno, pues, conocemos la historia a través de 2 películas, ¿no? La noche más oscura, y bueno, por ahí hay otras versiones que contradicen
la situación o la versión oficial emitida por el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Algunas versiones que se llegó a la ubicación de Osama Bin Laden gracias a la tortura que se aplicó a gente en Guantánamo, ¿no? Y que, pues bueno, no fue el asunto más claro o más transparente que pueda tener Estados Unidos en su historia, ¿no? Tiene lleno de claroscuros en este sistema, bueno, en este tema, me refiero a Estados Unidos. Pero bueno, la muerte de Osama Bin Laden le garantizó la reelección a Barack Obama y pues bueno, a partir de ese momento la dirigencia de Al Qaeda va a sufrir un golpe significativo. Hubo personas que celebraron la muerte de Al Qaeda como otras personas, perdón, la muerte de Osama Bin Laden, como otras personas lo lamentaron bastante y la figura de Osama Bin Laden no ha ido en detrimento, ¿no? Sí sigue siendo una figura sustancial para muchos extremistas yihadistas. Al Qaeda, pues por supuesto, continúa con sus actividades, continúa con esta historia o esta motivación para expulsar a Estados Unidos de los países musulmanes. Al Qaeda sigue en esta cruzada para crear un califato panislámico que abarque todos los países de lengua árabe, ¿no? Y algunos países de Asia Central. Quisiera ir cerrando mi participación, ¿no? Ya que Al Qaeda ha ido apoyándose y ha ido recibiendo también ayuda pues, de otras agrupaciones, principalmente en el Talibán, ¿no? La agrupación talibán en Afganistán ha sido de gran ayuda para Al Qaeda. Asnar Dain en Mali, también este grupo extremista, ha sido aliado y ha tenido ayuda y sobre todo entrenamiento por veteranos de Al Qaeda. Al-Shabaab en Somalia también es otro grupo que en un principio recibió asesoramiento de Al Qaeda y posteriormente se ha visto reforzado por personas que han salido de Siria, que han salido o que salieron en su momento de Afganistán y que se fueron a refugiar a estos países. Actualmente Al Qaeda se tiene presencia territorial en el conflicto de Siria y en el conflicto de Yemen. Esto es que Al Qaeda mantiene control y rivaliza con algunas de los grupos opositores, al menos en Siria, grupos opositores al gobierno de Bashar al-Assad. Entonces, lo que muestran varios, a la conclusión que llegan varios, vamos a decirlo, biógrafos de Osama Bin Laden y estudiosos de Al Qaeda, es que ahora la organización ya no se concentra en atacar intereses o atacar fuera de la región de Asia Occidental, ¿no? Básicamente lo que ahora está persiguiendo Al Qaeda es reducir a los gobiernos aliados o atacar a los gobiernos que considera apóstatas o aliados de Estados Unidos y de los países europeos, ¿no? Y no está, digamos, perpetrando atentados directamente en estos países, ¿no? Se ha vuelto más difícil debido a las restricciones dentro de la Unión Europea y de Estados Unidos poder perpetrar atentados en estas partes del mundo, pero sí está concentrando su esfuerzo y su capacidad de organización y de descentralización para atacar gobiernos seculares en Asia Occidental y el norte de África, ¿no? Y pues bueno, ya para finalizar, la retirada de Estados Unidos en Afganistán, la reciente retirada que los medios de comunicación han retratado como una derrota a Estados Unidos, incluso comparándola con la salida de Saigón. Los memes han sido bastante descriptivos, por no decir humillantes, hacia Estados Unidos. Las redes sociales han castigado bastante la decisión del presidente de Estados Unidos, pero que pues no parecía, no había posibilidad de seguir sosteniendo el conflicto, ¿no? Cada vez se hacía más caro, cada vez la opinión pública estaba en contra
de mantener al ejército estadounidense y a los países de la OTAN en Afganistán, y entonces la retirada de Estados Unidos de Afganistán y el regreso de los talibanes al poder, pues ha revitalizado a Al-Qaeda, ¿no? Al-Qaeda en este momento va a brevar del triunfo de los talibanes. Por supuesto que Al-Qaeda va a volver a encontrar en Afganistán un refugio para perpetrar sus operaciones y para realizar sus actividades. No me cabe la menor duda que Afganistán va a ser un punto de inflexión en los siguientes años para el combate y la lucha contra el terrorismo, ¿no? Y pues bueno, ha habido ciertas manifestaciones y reflexiones de los miembros de Al-Qaeda al referirse que a pesar de que Estados Unidos ya salió de Afganistán, su cruzada todavía continúa, ¿no? Bueno, no sé si sea correcto decir la palabra cruzada, porque eso evoca otro proceso católico, ¿no? En contra de países musulmanes, ¿no? Entonces, más bien que Al-Qaeda continúa con su idea de crear un califato panislámico y, por supuesto, acabar y socavar con los países aliados de Estados Unidos en la región. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Genaro. Realmente esto nos da una gran concepción, nos da también un gran panorama de dónde abarcar toda esta visión y pues le agradecemos muchísimo por su participación. También les recordamos a los que están siguiendo la transmisión a través de las redes sociales, a través de Facebook, de YouTube, que pueden hacer preguntas, que puedan realizar sus preguntas. Nosotros les vamos a compartir en su momento con nuestros ponentes. Ahora me permito pues también presentar al maestro Federico Saracho. Él es profesor de tiempo completo, él está adscrito al Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales, es uno de los responsables del Seminario sobre Especialidad, Dominación y Violencia de la UNAM, realizó una estancia de investigación en el Estudio Francés de Geopolítica de la Universidad de París, en Vicente Saint-Denis, y también sus últimos 2 libros son Espacios de Dominación, Debate sobre la especialización de las relaciones de poder, coordinado junto con David Herrera y Fabián González, y también sobre el espacio de la identidad, la fabricación de la nación y la geopolítica de su contradicción, de autoría individual. Bueno, y le damos también la bienvenida y también el panel es suyo. Pues muchísimas gracias. Yo también, primero agradecer mucho al Centro de Relaciones Internacionales que ha organizado este evento, sobre todo al maestro Genaro Beristain y al maestro Alfonso Aragón, quienes tuvieron, bueno, no solamente la gentileza de invitarme, sino la iniciativa de desarrollar este evento en conmemoración de una fecha que es importantísimo, de hecho, para nuestra disciplina, ¿no?, de Relaciones Internacionales. Voy a empezar a hacer el rito de compartir la pantalla. Un momento. Ahí vamos. Y entonces aquí creo que hay muchos, hasta cierto punto, me gustaría decir sentimientos encontrados en mi participación, porque cuando yo empecé justamente a estudiar relaciones internacionales, estaba el auge de un mundo posterior al 11 de septiembre, ¿no? Entonces, era una época de turbulencia, era una época donde en realidad muchas veces las estructuras del pensamiento clásico, tradicional de RI, pues simplemente parecían no solo un poco rebasadas, sino incluso abandonadas dentro de las explicaciones teóricas de la realidad, ¿no? Entonces, estar ahorita 20 años después haciendo esta reflexión me parece un testamento hacia parte importante de mi historia académica, por lo cual, bueno, agradezco mucho también esa oportunidad. En particular, bueno, yo me dedico al pensamiento geopolítico y en realidad la pregunta a la que quiero responder es no solamente simplemente hablar de, bueno, una dimensión geopolítica que pueda llegar a tener Al-Qaeda, ¿no?, que a final de cuentas creo que se ve bien establecida en un montón de análisis, en un montón de expresiones que ustedes pueden encontrar rápidamente en la red. A mí me interesa algo un poquito más complejo y más profundo y que tiene que ver justo con esa historia personal del caos teórico que significó el mundo después del 11 de septiembre. Y más bien es cómo la aparición de organizaciones como Al-Qaeda han modificado lo que entendemos por geopolítica y nos han hecho que tengamos
que transformar metodológicamente nuestras bases de comprensión para poder abordar la realidad a la que nos estamos enfrentando, ¿no? En ese sentido, bueno, de ida dentro de la segunda mitad del siglo XX, la geopolítica, los modelos geopolíticos imperantes que existieron, pues eran derivaciones de lo que podríamos llamar una geopolítica clásica, o en realidad es una geopolítica imperial. El punto más importante que creo que debemos establecer es la construcción de esta narrativa de una escala mundial como constituyente, como única, ¿no? Que tiene una particularidad dentro de sí misma y que en sí es una abstracción de las realidades vividas en el mundo, ¿no? La vamos a tratar como si fuera más bien un tablero de operaciones, ¿no? Que es, vaya, incluso el título de un libro muy importante de Brzezinski, que justamente es un ejemplo muy claro de este tipo de pensamiento, ¿no? Abstraemos las realidades vividas que se encuentran dentro de los lugares y lo vemos todo como un gran juego, como un tablero, ¿no? Que es una práctica que se inició desde Halford Mackinder, cómo empezar a crear esta narrativa de la totalidad en juego. A partir de eso, bueno, se va derivando la lógica del pensamiento estratégico, que está en todo momento en función de la proyección de la territorialidad estatal, ¿no? Es como los diferentes estados, como los diferentes polígonos estatales van logrando sus intereses dentro de este juego del tablero, ¿no? Y bueno, entonces ese tipo de escala, de pensar de esa forma a escala global, se produce para el Estado y por el Estado, ¿no? Entonces, ese es el objeto de estudio, ese es el foco principal a partir del cual se va construyendo esta dinámica. Y ojo, es una tendencia dominante hasta la fecha también en las relaciones internacionales, ¿no? Tenemos que dividir este tipo de forma de pensamiento geopolítico imperial o geopolítico clásico con otras derivadas que se van a empezar a gestar justamente dentro de la segunda mitad del siglo XX, como es, por ejemplo, la Escuela Radical Francesa de Lacoste. Es muy diferente, pero dentro del pensamiento de relaciones internacionales no es en ese momento un pensamiento dominante, ¿no? Generalmente nos estamos jugando dentro de esta óptica. Hay una resurrección importante del discurso, sobre todo a partir de la llegada de Henry Kissinger al gobierno de los Estados Unidos, donde se empieza a utilizar nuevamente no solamente este vocablo, sino a reconocer públicamente que esta forma de pensar al mundo estratégicamente dentro de una lógica de tablero nunca se dejó de lado, ¿no? La lógica, entonces, de la escala global como tablero también es un elemento constitutivo vital de la narrativa de la Guerra Fría y de las explicaciones que se generan a partir de la Guerra Fría, ¿no? Que, a final de cuentas, también son las bases de la construcción hegemónica, pero no quiero hablar de construcción hegemónica en términos como a veces los lleva el realismo político, sino más bien a entender la hegemonía desde un pensamiento muchísimo más vasto, una lógica muchísimo más gramsciana, ¿no? Que es hablar tanto de las bases materiales que se van construyendo, de cómo vamos terraformando las estructuras del mundo, pero también cómo vamos construyendo los sentidos comunes, las formas ideológicas para poder dar una explicación a los sucesos, ¿no? Entonces, es un poquito más complejo, más abierto, y obviamente si estamos hablando de una competencia intercapitalista con dos grandes bloques, con dos grandes hegemones, y la medida de afiliación es el Estado mismo, pues obviamente la lógica del tablero es aquella que va a imperar dentro de la discursiva, ¿no? Entonces, es algo muy, muy importante. Ahora, esto no significa que a final de cuentas lo local se deja de lado, pero lo local solamente importa desde el punto de vista de esta geopolítica, desde la estructura de lo estratégico, entendido como fuerzas y movimientos, en servicio de lo que están buscando los ensambles globales, ¿no? Lo que va generándose ahí entonces es, como ya lo mencioné, una lógica de bloques que en realidad se manifiesta como una red jerárquica. Ahí el que estudia esto de manera muy clara, las diferentes expresiones de la territorialización del poder político, pues va a ser John Agnew, ¿no? En un libro muy importante que se llama Hegemonía. Y ahí es interesante porque nos dice el surgimiento de esta red jerárquica, bueno, lo que va llevando también es entonces a la estructuración de estos polígonos, pero son polígonos profundamente interdependientes, que van a entrar en disputa, sin lugar a duda, pero también van a encontrar acuerdos, ¿no? Y entonces, hasta cierto punto se está previendo en buena medida una esfera interior cerrada, como la llamaría Sloterdijk, ¿no? En donde el mundo, a final de cuentas, las esferas solamente se están jugando al interior de lo que está presente dentro del tablero global, ¿no? La lógica de la red jerárquica pasa en buena medida por la construcción estatal, pero la construcción estatal, y esto es muy importante, no pertenece per se al bloque histórico de la hegemonía en la que usted y yo estamos. El bloque estatal es previo.
muy previo. Entonces, en realidad son formas de territorialidad del poder que se encuentran dentro de la hegemonía que se expresaba en la Guerra Fría de forma transitoria, ¿no? O sea, van readaptándose a las construcciones del sentido común, ¿no? Y este caso justamente entonces de lo local subsumido justamente al ensamble de lo global dentro de la lógica del sentido común, pues tiene un caso muy importante, que es Afganistán, y ahora sí ya volvemos a lo que estamos platicando, que es la CIA en los 80s pues va a utilizar de hecho una estructura de localidad que no es Afganistán entero, sino es utilizar los espacios periféricos dentro de Afganistán para poder empezar a servir a el bien mayor, o lo que está buscando más bien estratégicamente dentro del tablero global, que es derrotar a la Unión Soviética en un punto de inflexión. Particularmente, bueno, esto ya lo mencionó muy bien Genaro, simplemente ver cómo se desarrolla el ensamble estratégico, que además también cabe resaltar, Brzezinski estaba trabajando en la CIA y estaba directamente relacionando en Afganistán. Entonces, si en algún momento ustedes dicen, bueno, puede que no tenga una cosa que ver con la otra, no, sí tenía. Se va a utilizar efectivamente el apoyo a los muadines, que en realidad eran estructuras periféricas dentro de la construcción estatal en ese momento de Afganistán. Pero no solamente eso, sino que se le va a inyectar a través de redes internacionales puestas por la propia CIA, pues alrededor de 35,000 reclutas internacionales, dentro de los que vienen, pues como ya lo mencionó Genaro, no solamente Osama Bin Laden, sino que también provienen buena parte de ellos de la península arábiga, ¿no? Y también de Arabia Saudita, ¿no? Y muchos de ellos se encuentran inmersos dentro del salafismo, que también no es una de las lecturas centrales que podemos encontrar en ese momento, ¿no? No solamente entonces viene con la construcción reticular, fíjense, de formas periféricas hacia formas periféricas para poder ganar un centro político como es Kabul, sino que además, bueno, hay una inyección de dinero que, como bien señalaba Genaro, bueno, incluso Osama Bin Laden se dedicaba un poquito a blanquear ese asunto, pero estamos hablando de 40,000 millones de dólares, ¿no? Entonces es como lo local se instrumenta para un juego muchísimo más abierto, muchísimo más global. Pero aquí está pasando algo interesante, que es, si lo observamos a ras de suelo, o sea, si lo observamos dentro de cómo están sucediendo la situación, pues estamos viendo la utilización de la división campo-ciudad, que es uno de los engranajes principales dentro de la producción del espacio capitalista. Y que obviamente entre menos capacidades de mediación existan, más agudo se va haciendo esa contradicción. Entonces, ahí se está utilizando donde vemos un campo que se va levantando con este tipo de organizaciones, que además es muy interesante porque no son una organización, sino son un montón. Ahorita quiero platicar más de ello, ¿no? Pero bueno, en contra de la ciudad, que es Kabul, y que es la que está sosteniendo el gobierno soviético, ¿no? No quiero ahondar más en detalles de cómo fue la invasión, porque efectivamente también creo que Genaro la trató muy bien, ¿no? Pero sí quiero hablar de que hay dos modelos de territorialidad que se están disputando en ese momento. Por un lado está el de la red jerárquica, que requiere la forma estatal, pero si vemos cómo están construyéndose justamente las estructuras periféricas, dentro de la periferia hay otra forma hegemónica que se está manifestando, que es lo que Agnew considera la sociedad en red. Es decir, es una donde los límites no son plenamente establecidos, no está fácil establecer cuál es la frontera, cuál es el fin de una y el comienzo de otra. Son organizaciones celulares, son estructuras difusas y en buena medida son rizomáticas. Eso quiere decir que se van construyendo de manera muchísimo más, no voy a decir caótica, pero sí voy a decir sin una jerarquía plenamente clara. Y esto es importante porque entonces les permite generar poderes celulares en Estados Unidos, podríamos decir incluso splinter cells, o sea que les permite llegar según se van adaptando a la situación o simplemente se van generando los propios acuerdos dentro del grupo. En ese sentido, son una sociedad en red, si ustedes quieren verla, muy chiquita. Pero esa es también una expresión hegemónica que está ligada, de hecho, con la implantación de las necesidades del mercado dentro del periodo de los 80s, 90s. Es decir, dentro de lo periférico, aquí tenemos un preámbulo de ciertas estructuras que se van a ver plenamente establecidas dentro del neoliberalismo. Y es porque, y aquí también quiero recuperar a Genaro porque lo dijo muy bien, funcionan como empresas. O sea, en el sentido en donde la empresa es rizomática y a veces va a tener jerarquías claras, pero a veces no. A veces simplemente va a ser
líneas generales las que se van a estar estableciendo desde algunas formas de centro y van a tener relativa autonomía e independencia, ¿no? Entonces, de entre estas formas rizomáticas, de entre muchas de ellas, sale una célula particular que es en 1988 fundada, como ustedes ya saben, por Osama Bin Laden, Al-Qaeda, ¿no? ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Que aquí hay una pugna entre un modelo hegemónico transitivo, que es el de la forma estatal y la forma de cómo se va construyendo la disputa hegemónica de la Guerra Fría, y un modelo hegemónico que hasta cierto punto tiene una lógica de vanguardia mucho más grande en cómo se está territorializando, que es este tipo de asociaciones, ¿no? Sobre todo quiero dejar esto muy claro, porque muchas veces, bueno, de hecho va a venir un poco con lo que vamos a discutir, porque a final de cuentas la derrota de la forma de lo estatal, la derrota de la forma de lo presente en el comunismo de Afganistán va a significar en un momento y se va a interpretar como una forma de derrota a la Unión Soviética y casualmente, bueno, no casual, pero causalmente más bien, pocos años después se va a dar el derrumbe del bloque soviético, ¿no? Que tendrá que ver también con un montón de cosas, la glasnost, la perestroika, el desastre de Chernobyl, que a veces no le damos el peso que lleva, pero es un peso gigantesco. En fin. Entonces llegan los 90s. Y entonces los 90s, no solamente nos va a traer, ¿cómo diríamos? Una pletora de buena voluntad acompañada de música de los Scorpions, sino en realidad estamos hablando de la consolidación neoliberal de esta sociedad en red, que lo que va a estar buscando justamente son las reducciones de lo estatal a favor del tipo de ensambles que estamos hablando que son muchísimo más dinámicos, ¿no? Ahí el discurso geopolítico se va a manejar en dos vertientes a final de cuentas. El primero es uno que en realidad deja de perder sentido, porque precisamente si vamos viendo cómo van cambiando las diferentes espacialidades de las lógicas territoriales del poder político, vamos encontrando cómo en 1991 hay una caída radical de las redes, de la red jerárquica, se presume, todavía se mantiene, todavía está en tensión, pero hay una subida muy importante de las estructuras de las sociedades en red, ¿no? O de las sociedades mundiales, como las llamarían también. Y entonces hay, dentro de esta tensión, el discurso dominante de la geopolítica, de volver a establecer nuevamente las pautas de esta escala global como teatro de operación, empiezan a entrar en cortocircuito, a pesar de que no lo parezca. Son dos discursos dominantes, como yo les decía, los que se podrían observar más claro, ¿no? El primero es intentar reconstituir la lógica del conflicto a partir de un discurso del retorno a bases, y voy a poner así unas grandes comillas, primordialistas, ¿no? Que, ojo, esto se encuentra muy expresado dentro del famoso choque de civilizaciones de Samuel Huntington. Evidentemente, bueno, son formas de representación y de manipulación que ustedes pueden encontrar dentro de él, pero lo importante es más bien la narrativa del mundo como lógica de fragmentación a partir de estructuras que pueden ser premodernas. Y no solamente que pueden ser premodernas, sino que se encuentran en contradicción con la modernidad, ¿no? Ahí vamos a ver entonces también el resurgimiento entonces de la construcción de un enemigo a la democracia. ¿Sí? Entonces el occidental es democrático y el otro se vuelve no democrático, punto. El otro puede tener un montón de facetas, ¿no? Que también hay ciertos ecos de este tipo de pensamiento, no igual, pero sí hasta cierto punto regreso a primordialismos dentro de las teorías de relaciones internacionales de la época, ¿no? Se me viene a la mente particularmente el caso del mundo sin sentido, Saki Laine, ¿no? Tiene que ver mucho con esta búsqueda de intentar encontrar un origen profundo en donde en realidad lo que pasó es que se está desmontando la narrativa que le daba sentido a la escala anterior, o sea, cómo se pensaba la escala de manera anterior. La otra corriente dominante que podríamos encontrar es tardía en ese sentido, que es la de la geopolítica crítica, ¿no? Sobre todo la geopolítica crítica anglosajona, que en realidad es una crítica a la representación de la escala global en sí, ¿no? Es una práctica que tiene que ver más bien con la deconstrucción del discurso de lo mundial, la deconstrucción del discurso de lo global, y de cómo la misma práctica de poner las cosas en tablero te habla más bien de cómo se están cimentando estructuras de dominación a través de conocimiento geográfico, ¿no? El famoso geopower, como lo está describiendo Otto Attel, ¿no? Entonces es interesante porque ahí hay dos corrientes, una que en realidad es una crítica a la corriente dominante anterior, a la corriente de la geopolítica clásica tradicional y a las nuevas vertientes de esta, como el caso de Samuel Huntington,
Pero por el otro lado, esta misma requiere que se tome la estructura de la territorialidad jerárquica, de la red jerárquica, como la base de su argumentación teórica. ¿Qué es lo que quiero decirles? Ambas parten de la pretensión de la estabilidad hegemónica. Y el problema ahí es que en realidad, como lo podemos ver un poco con el diagrama de Agnew, las territorialidades en las que se va estableciendo la hegemonía se encuentran en tensión. Y digo se encuentran porque hasta la fecha sigue manteniéndose estas estructuras de tensión, ¿no? ¿Cómo lo podemos ver? Pues el mismo Al-Qaeda es la misma base, al final de cuentas, es un buen ejemplo de ello, ¿no? En 1993 van a establecer los primeros atentados contra los Estados Unidos. Uno, directamente en Nueva York, como ya lo mencionaba también Genaro, y posteriormente, a finales de ese mismo año, el ataque a 18 militares dentro de Somalia, ¿no? Después, en 1998, Al-Qaeda se va a fusionar, con la Yihad Islámica Egipcia, ¿no? Y entre ambas organizaciones se va a construir, una fatwa. Y esto es muy importante, porque son las bases de la diversificación, ¿no? Y es aquí en donde verdaderamente entra en una lógica muchísimo más abierta dentro de las estructuras territoriales de esta sociedad. Entonces, aquí hay una contradicción muy importante dentro del discurso dominante y quiero que también lo dejemos bien claro, porque si bien dentro de estructuras parecidas al discurso de Huntington, Al-Qaeda se vería como algo que de hecho está en un retroceso o está en una contradicción a la modernidad, la manera en que está produciéndose y operándose a base de cielo a tierra, en realidad es profundamente vanguardista, en el sentido mismo que plantea la vanguardia a la hegemonía. Ojo. Entonces, esto es muy importante porque está generando una estructura de órganos sin cuerpo, que le permite entonces una proliferación enorme. Y las jerarquías en realidad son solo jerarquías que van a dar coordinación de acciones y de apoyo a suministros en determinado momento, punto, ¿no? Y prueba de ello es que justamente en el 98 se va dando el ejercicio de 2 ataques simultáneos en 2 países diferentes, en las embajadas de los Estados Unidos, de Kenia y de Tanzania al mismo tiempo. Entonces, ahí ya nos está marcando justamente cómo esta territorialidad en red opera en espacio-tiempo. Más que no lo estábamos observando así. Y luego llega lo que nos convoca, pues que es el 11 de septiembre de 2001. Y el 11 de septiembre de 2001 es muy importante para lo que estamos discutiendo, no solamente porque es cuando realmente entra Al-Qaeda dentro del discurso público, dentro de la opinión pública, para el sentido común, ¿no? Porque había obviamente gente enterada que previamente sabía sobre la organización. No, sino que el 2001 significa un intento de reorganizar nuevamente la narrativa del tablero global, otra vez. Pero hay un problema muy grande. Para poder hacerlo operativo, para el tipo de organización que estamos hablando, como es el caso de Al-Qaeda, tienen que invertir la lógica. Y entonces lo que se hace central dentro de lo estratégico no es lo global, es lo local. Y entonces de ahí viene el peso del terrorista. Y ustedes pueden empezar a decir, bueno, ¿qué es el terrorista? Y creo que dentro de este evento, pues ha habido una búsqueda legítima para reconocer que no existe una definición clara, de hecho. Y eso es porque en realidad se refiere más bien a estrategias y prácticas. Y son estrategias y prácticas que generalmente, dentro de su propia tradición, se refieren hacia lo local y hacia lo subnacional. Y entonces aquí estamos entrando en una contradicción muy importante dentro de la lógica que quería establecerse del tablero, ¿no? Lo estatal pierde de esa manera primacía absoluta dentro de la construcción de la narrativa. Pero ojo, esto no es nada más por un error, es porque la manera en que se están territorializando, no solamente estas organizaciones como Al-Qaeda, sino muchas organizaciones ya dentro del propio paradigma neoliberal, no permite darle a lo estatal el peso completo. De hecho, el neoliberalismo mismo es una reducción del Estado, no solamente desde el punto de vista institucional, económico, sino es desde el punto de vista discursivo. Entonces,
¿qué es lo que va a pasar? Que cuando se funda la guerra contra el terror, el hecho de que exista Homeland Security y el hecho de que exista NSA hace que el enemigo se retrotraiga también hacia el interior, hacia lo local. Entonces ya no se puede establecer plenamente dónde están sus límites, pero lo más importante, el enemigo se encuentra adentro, el enemigo también es central. ¿Qué es lo que hace esto? Truena la escala de representación global. Es muy difícil entonces hablar de la forma de representación global como se estaba hablando dentro de los modelos de la geopolítica clásica. Y eso es derivado del conflicto mismo. Por eso también, dentro de esas etapas formativas que yo les estoy platicando, pues hay una búsqueda profunda sobre cómo estamos estableciendo el conocimiento de nuestra realidad a partir del conflicto mismo, porque el conflicto mismo nos está apuntando en direcciones contrarias. Entonces eso es muy, muy interesante, ¿no? Y entonces, en realidad, aquí encontramos un problema muy importante de cómo comprendemos ahora sí que la realidad a partir del surgimiento de Al-Qaeda, a partir del 11 de septiembre, a partir de este mundo en una securitización profunda que también varios de mis colegas en este evento han trabajado, ¿no? Por un lado, podemos expresarlo a través de estas lógicas rizomáticas, ¿no? Entonces vamos a ver que, bueno, sí, no todos necesariamente los grupos terroristas están ligados a Al-Qaeda. Muchos de ellos sí están, muchos de ellos no. Muchos de ellos estaban y ahora ya no, como el caso justo que planteaba Genaro de ISIS, que en realidad ahora está en competencia, sobre todo en zonas de Irak y Siria, vaya, pero aquí se observa cómo hay una proliferación de este tipo de organizaciones, pero en el momento en donde lo vemos dentro de la representación cartográfica, justamente a partir de la idea de esta escala, como la maneja la lógica clásica, a través de la lógica poligonal de los estados, Al-Qaeda se ve gigantesco. Pero en realidad, si nos ponemos y lo bajamos a escala, vamos a encontrar que Al-Qaeda es muchísimo más corto, muchísimo más pequeño, su influencia es muchísimo más puntual de lo que podría parecer dentro de un modelo de geopolítica clásica imperial, ¿no? Por ejemplo, este es el caso de Yemen. La parte blanca son los espacios que ustedes pueden observar controlados por Al-Qaeda. Y entonces, dentro de un conflicto enorme, en realidad es solamente puntos muy pequeños. Eso no significa que entonces no importen, claro que importan, pero es cuáles son los espacios que están controlando. Y entonces también viene otra pregunta, ¿qué cambió en Al-Qaeda? Porque Al-Qaeda, su estrategia no era la de control espacial, su estrategia era la de aparición política. Y hay una desaparición relativa, de hecho, que se manejó discursivamente, claro que discursivamente, porque en realidad nunca desapareció, pero es un como debilitamiento que se habló mucho, pues sí, a partir de 2006, y de hecho, pues después de la muerte de Osama Bin Laden. A partir de 2016 empieza un discurso nuevamente de hay una resurrección de Al-Qaeda, ¿no? Hay una reconstitución de Al-Qaeda. Bueno, pues es que en realidad no tenía una forma plenamente definida. Y también es que empieza a cambiar sus métodos de atentados, de golpes específicos, hacia más bien empezar a establecer estructuras de guerrilla muchísimo más complejas, que tiene que ver mucho también con la transformación de ISIS, de Daesh. Entonces estamos viendo también modelos transitivos de cómo se están empezando a construir las lógicas territoriales, ¿no? Esa sociedad en red que hablábamos muy difusa de splinter cells en rizoma, el rizoma ya empieza también a tener la necesidad de controlar espacios específicos, ¿no? Si lo vemos, por ejemplo, ya de un caso también más digamos, de que tiene una dimensión sobre el control territorial muchísimo más marcada, bueno, el caso de Al-Shabaab en Somalia, las zonas en grises son las zonas que están siendo controladas por Al-Shabaab, que es una organización que se declara parte de Al-Qaeda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va pasando? ¿A dónde nos está apuntando esto? Bueno, en primer sentido, a la imposibilidad de mantener nuestros análisis dentro de la estructura de la geopolítica clásica. Porque justamente si lo mantenemos dentro de esas formas, estamos enajenando en realidad la situación y no estamos permitiendo ver la verdadera característica estratégica que tienen este tipo de organizaciones, ¿no? Realmente dónde están entrando, cómo están entrando y cómo están cambiando. Y ojo, no solamente para entenderlas a ellas, sino en realidad qué es lo que dice de nuestro mundo, de la construcción de esta territorialidad en red, que ojo, repito, se mantiene dentro de la estructura hegemónica.
Es más, que está causada propiamente por la propia evolución del sistema mundo capitalista dentro de su etapa neoliberal, ¿no? Y eso nos lleva también a que, si bien hay modelos que podríamos llegar y decir, bueno, esto a final de cuentas nos está hablando de una bipartición del mundo, en el momento en donde lo territorializamos y lo hacemos efectivo, nos vamos dando cuenta que, por ejemplo, incluso el ejército de Estados Unidos empieza a tener prácticas muchísimo más fragmentarias, muchísimo más parecidas a las estructuras en red, en donde, de hecho, se están encontrando a medio camino entre las transformaciones de grupos como Al-Qaeda sobre cómo están actuando hegemónicamente y las estrategias de espectro completo y la formulación de Lillipads y todo este tipo de procesos que en realidad están reduciendo, pero al mismo tiempo creando un flujo muchísimo más rizomático dentro de cómo se está abordando la militarización hegemónica por parte de los Estados Unidos, en este caso. Y entonces, lo que nos está pidiendo esta realidad, que bien podemos verla a través de Al-Qaeda, es una reconstitución de cómo medimos la geografía, ¿no? Lo global como una producción del sistema mundo, ¿no? Y que evidentemente se terraforma, se convierte. Y entonces, aquí yo les diría, digo, solamente para cerrar mi participación, que hay dos vertientes que yo creo que podríamos empezar a meditar, con lo que yo los dejaría, ¿no? Por un lado, pareciera que es demasiado grande el asunto, porque, bueno, hablar de un rizoma, hablar de órganos sin cuerpos, pues empieza a entrar en niveles de complejidad que son bastante considerables. Sin embargo, la geopolítica, entonces, lo que va a requerir es que se construya en análisis multiniveles, ¿no? Análisis multiniveles como los que sí contemplaba, por ejemplo, la geopolítica de Lacoste, ¿no? Pero yo más bien apostaría, y esa es ya una forma particular donde yo lo estoy tomando, que se construyan a través de las lógicas de la transescalaridad, ¿no? La geopolítica ya no puede establecerse solamente como el reino de lo global. Y creo que tampoco las relaciones internacionales, en ese sentido. Pero bueno, eso lo podemos debatir más adelante y en otro evento. También lo que es cierto es que este tipo de organizaciones y este tipo de manifestaciones, si bien se pueden ver complejas, en realidad lo que sí nos están permitiendo es observar más bien cómo se están desnudando las estructuras elementales de la producción del espacio. Porque ahí donde parece que estamos hablando del mundo en red y todo esto, al mismo tiempo lo que estamos viendo es cómo se están montando y se están agudizando en relaciones, por ejemplo, campo-ciudad, en estructuras de producción de centros y periferias, en lógicas y matices de la desigualdad. Y entonces, ahí donde pareciera que necesitamos una construcción de una nueva visión de entender al mundo, quizá lo que tenemos que hacer es reconstituir sobre las bases estructurales del mismo, que están quedando desnudas dentro de la producción del espacio del sistema mundo, y que explican a veces mucho mejor el surgimiento de estos grupos que las expresiones hegemónicas dominantes. Y creo que con eso yo terminaría mi participación, nuevamente agradeciéndoles mucho el espacio. Muchísimas gracias. La verdad está muy interesante este análisis, ya es mucho más también profundo, sustancial, interconecta cada una de las ideas que también hemos visto en este panel. Muchísimas gracias. Nos vamos a quedar con varios de estos conceptos, por supuesto. Y bueno, también con esto le daría pie a la doctora Indira Sánchez, y no sin antes presentarla, por supuesto. Ella, si me dan un momento, listo. Ella es egresada de la carrera de Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó su maestría y doctorado en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México en Estudios de Asia y África, con especialidad de Medio Oriente y Norte de África. Actualmente es profesora asociada de tiempo completo en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y también es parte del equipo de OPEMAN, Observatorio Político Electoral del Mundo Árabe y Musulmán del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos, y fue parte de la misión de observadores electorales en Marruecos el 7 de octubre de 2016. Coordina actualmente la Semana Árabe, y también conocida como Semana de Medio Oriente y Norte de África en México, en conjunto con la doctora Camila Pastor del CIDE, entre otras instituciones.
También, entre algunas de sus publicaciones más recientes, encontramos la entrevista a Rania Bencina, la dicotomía del proceso emancipatorio, político y social en las tunecinas. También, la reconfiguración geoestratégica, crisis sanitaria en Medio Oriente y los movimientos sociales en Marruecos frente al epistemicidio. Y bueno, sin más, también me gustaría darle la bienvenida y adelante, el panel también es suyo. Muchísimas gracias. Buenos días, casi buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues es un placer y un privilegio que me hayan invitado a este panel. Le agradezco muchísimo al maestro Genaro Beristain, a quien considero un gran colega, y también al maestro Alfonso Aragón. Y bueno, la verdad es que ha sido un gusto escuchar al maestro Federico Saracho, porque creo que vamos a poder, espero que haya tiempo para ello, ¿no? Al final de mi participación también poder dialogar, porque nada más quisiera comentar algo. Curiosamente, en esta espacialidad y dinámicas de territorialidad que ha manejado el maestro Federico Saracho, también considero que no necesariamente es una crisis de Estado, porque incluso lo que yo voy a manejar precisamente es la duplicidad del Estado, ¿no? Cómo se ha criminalizado y cómo se ha mafializado. Entonces creo que va a ser una buena interconexión, y en mi caso pues voy a hablar un poco del legado de Al Qaeda en Medio Oriente, y yo le comentaba al profesor Genaro que últimamente pues yo me dedico más a movimientos sociales, entonces fue un ejercicio muy especial el reflexionar sobre lo que ha sucedido en estos últimos 20 años, específicamente en dinámicas geopolíticas, pero también en dinámicas sociales. Entonces, bueno, no voy a tener una presentación de PowerPoint, hice más bien un guión que quiero platicar con ustedes, y quisiera comenzar diciendo que, bueno, ciertamente el movimiento de Al Qaeda o la base emergió en 1988 y lo hizo durante un contexto de Guerra Fría en Medio Oriente, que realmente fue resultado de la invasión soviética en Afganistán en 1979, pero entre 1980 y 1990 parecía que el sistema internacional estaba bien definido. O eso parecía, o eso en relaciones internacionales nos habían enseñado, que estaba muy bien definido y que por un lado estaba el posicionamiento de las grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética por el otro lado, estructurando alianzas y contraalianzas en el espacio geopolítico. También, de alguna manera, se tenía como muy claro que la competencia económica, que la acumulación de capital, que hoy en día ha estado completamente desplazado, en su mayor parte se dirigía a través del acaparamiento de los recursos fósiles y, por supuesto, la región de Medio Oriente se estudiaba a través de una lente eurocéntrica. ¿Por qué digo eurocéntrica? Porque la importancia que se focalizaba, y diría que hasta hoy, pero la importancia de la región de Asia Occidental, el norte de África, se focalizaba en algunos puntos. Primero, en el conflicto palestino-israelí. Todo era alrededor del conflicto palestino-israelí, el petróleo como recurso estratégico en la región, y además estudiaban los regímenes autocráticos presentes en la península arábiga y en el norte de África. ¿Por qué? Porque, bueno, pues eran democracias contra no democracias, ¿no? Y curiosamente creo que también habría que retomar que un parteaguas en esa época, sin duda, y que estaba retando un poco la dinámica de la Guerra Fría, era el ascenso del Ayatollah Khomeini en 1979. Y la amenaza que ello representaba en los parámetros de esa modernidad que nosotros hemos llamado la modernidad exportada, que tenía que ver con secularismo, con el capitalismo, con el propio socialismo, con la democracia, y voy a agregar la colonialidad del poder y del saber. Es un momento, además, que dentro de la región del Medio Oriente sería importante pensar que hay una crisis del nacionalismo árabe que vino desde 1956 hasta 1965, que al mismo tiempo este nacionalismo árabe estaba un poco de una manera muy conveniente jugando con la Unión Soviética y, por supuesto, con Estados Unidos. También el conveniente movimiento de países no alineados, la Liga Árabe y la OPEP. Y todo esto estaba en un momento de crisis. Y curiosamente, para 1992, el sistema
internacional ya estaba en un momento de experimentar los primeros cambios. La Unión Soviética se había de desintegrar, ¿no? Para 1992, lo sabemos muy bien, y Estados Unidos tenía el objetivo, y por lo menos eso se nos hizo creer, que se colocaba como una potencia hegemónica en la región de Asia Occidental, norte de África, y las guerras y los conflictos habrían de ser la constante en la región. Guerra Irán-Irak, la invasión Irak a Kuwait, la tormenta del desierto con el régimen de Saddam Hussein, así como la instauración de la sancionomanía sobre este último país. Además, teníamos la difícil consolidación estatal en Líbano, la guerra civil en Afganistán y la llegada al poder de los talibanes, estoy hablando de la primera vez, no de esta última, ¿no? Y por supuesto, el financiamiento saudí del wahabismo en la región de Asia Occidental y Norte de África en contra de la amenaza islámica chií. Esto es muy importante porque en ese momento se nos había enseñado que las guerras tenían un principio y que tenían un fin. Y curiosamente, hoy las guerras no tienen un fin. La guerra es un sistema constante en donde el capital se ha desplazado y al mismo tiempo ya no hay un objetivo de generar paz, sino un continuo en donde generalmente se están hablando precisamente lo que decía Federico, ¿no? Hay una especialidad localizada y vamos a tener un conflicto constante que va a estar generando obviamente una dinámica de corporaciones y de privatización. Y al mismo tiempo también teníamos la intromisión de Estados Unidos y de los organismos internacionales como Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, los cuales mediante los llamados en aquel entonces planes de ajuste estructural reformaron las políticas económicas del norte de África y de algunos países del área de Asia Occidental. Se circunscribieron al consenso de Washington, provocaron una serie de privatizaciones, se formó una clase media que curiosamente acrecentó la desigualdad social y una disminución del gasto público en espacios como la salud y la educación. Entonces creo que ahora podemos ver con claridad que la década de 1990 y el 2000 en Medio Oriente habría de marcar un nivel internacional de aceleración de la acumulación de las reservas de petróleo de esquisto, el establecimiento de bases militares estadounidenses, la planificación de oleoductos y gasoductos, así como la tecnologización de las guerras a través de la creación de armas automáticas o autónomas. Y en este sentido, al mismo tiempo, a nivel regional y, por supuesto, a nivel doméstico, se estaba generando una rampante desigualdad económica, una inestabilidad política, la sectarización de la sociedad y el comienzo de las economías de guerra, las cuales sin duda el día de hoy siguen estando presentes. Asimismo, se exhibían la mayor parte de los países de la región como estados hipertrofiados que abandonaban la dinámica de estados rentistas. En esta más o menos contextualización, Chomsky entonces decía que parecía que Estados Unidos era el único que no tenía ningún competidor a su altura, en que ningún estado ni coalición podría jamás retarlo en su papel de líder global, de protector y sancionador. Y en este marasmo internacional, curiosamente, es en donde aparece Al Qaeda, a través de los líderes que ya muy bien lo había mencionado Genaro, ¿no? Osama Bin Laden como el más conocido, pero también estaba el Zarqawi, el Zawahiri, quienes retomaban el pensamiento de Ibn Taymiyya y quienes recorrían a los fundamentos de la religión para recuperar aquella grandeza del Islam y de sociedades árabes, cuya cultura suponían había sido humillada y debilitada por el imperialismo. Primero el soviético y luego el estadounidense, porque se supone que se encontraban en este espacio de jahiliya o de ignorancia. Una suerte de retrotopía en el cual la umma o comunidad islámica devendrían en el paraíso en la tierra y se sustentarían como un movimiento anticapitalista. Y algunos autores como Isaac Caro, que por cierto no estoy de acuerdo con él, incluso lo han concebido como un movimiento nihilista. Aunque en realidad yo lo percibo como un subproducto del capitalismo que surge en los márgenes de las periferias y que intentó emancipar a la región de Asia Occidental norte de África bajo las mismas formas de dominio, de control identitario y de violencia que Occidente. Al Qaeda no ha sido más que la respuesta de un retorno de la modernidad árabe
árabe musulmana bajo características modernas, paradójicamente, un choque de intereses producto del adoctrinamiento sistémico y de la crisis civilizatoria mundial. Y aquí voy a recurrir un poco a Frantz Fanon, ¿no?, en el libro de Condenados de la Tierra, porque creo que tiene una cita que me parece muy interesante. Y él dice: la violencia que ha presidido la constitución del mundo colonial, que ha ritmado incansablemente la destrucción de las formas sociales autóctonas y que ha demolido los modos de apariencia, será reivindicada y asumida por el colonizado desde el momento en que decida penetrar violentamente en las ciudades prohibidas. Provocar un estallido del mundo colonial será en lo sucesivo una imagen de acción muy clara, muy comprensible y capaz de ser asumida por cada uno de los individuos que constituyen el pueblo colonizado. Al-Qaeda, en la década de 1990-2000, me parece que intenta hacer esta espectacularización de la violencia, y lo logró a través de la manera en cómo empezó a reunir, por supuesto, un número considerable de efectivos, cómo comenzó a hacer uso del terrorismo, y por supuesto teníamos los casos, ¿no?, de 1992 en Yemen, 1993 en Nueva York, Riad en 1995, Dahrán en 1996, Nairobi en 1998, Aden en 2000, Nueva York en 2001, y los posteriores, que por supuesto ya los han mencionado: Bali en 2002, Casablanca en 2003, Madrid en 2004, Londres en 2005, Bagdad en 2006, Pakistán en 2008 y Marruecos en 2011. Y me parece muy interesante porque en algunos discursos que encontrábamos de la narrativa de Osama Bin Laden decía: Estados Unidos y sus aliados nos están masacrando en Palestina, en Cachemira, en Chechenia y en Irak. Los musulmanes tienen derecho a atacar a Estados Unidos como represalia. Los ataques del 11 de septiembre no iban dirigidos contra niños y mujeres. Los verdaderos objetivos eran los íconos del poder militar y económico de Estados Unidos. Me parece que se consolidó una red de agrupaciones que se enmarcaron pues en el conocido yihad global. Y en el año 2001, con los ataques a las Torres Gemelas, habrían de engrasar contradictoriamente las nuevas bujías del sistema internacional. En tanto, el neoliberalismo comenzaba a dar los primeros síntomas de agonía. Al-Qaeda y el terrorismo a nivel global habrían de convertirse en el sustituto del comunismo, esto es, en el enemigo y la amenaza de la seguridad internacional, para perpetuar las intervenciones militares. Se reactivaba la economía de guerra para evitar las recesiones económicas y había una nueva justificación para llegarse a la región de Asia Occidental y Norte de África a través de la invasión a Afganistán en el 2001 y la de Irak en el 2003. Sin duda, entre el 2000 y 2019 hay una expansión del yihadismo global en donde ciertamente Al-Qaeda dejó de tener preponderancia, yo diría a partir del asesinato, ¿no?, del 2 de mayo del 2011 de Osama Bin Laden, y por supuesto, bueno, vamos a llamarle la captura, porque el asesinato no lo vimos, pero bueno, digamos, la captura de Osama Bin Laden, ¿no?, el 2 de mayo del 2011. La mayor parte de los grupos que le guardaban lealtad a Al-Qaeda terminaron por independizarse y crearon nuevas formas de control político, como fue el caso de Daesh. El sistema internacional se habría de reconfigurar en torno a la seguridad internacional, surgiendo narrativas que homogeneizaron agrupaciones islamistas, entre ellas Hezbollah, Hamas, como si todos fueran grupos terroristas, lo cual sirvió al mismo tiempo para deslegitimar las oposiciones políticas al interior de regímenes de países árabo-musulmanes. Creo que hoy, 9 de septiembre de 2021, a 20 años de los atentados terroristas, bueno, vamos a estar a dos días, ¿no? Podríamos decir que el poderío de Al-Qaeda se ha visto disminuido. De tener más de 120,000 efectivos, se calcula que hoy cuenta entre 200 y 400 efectivos. Y podríamos decir que entró en una etapa de fracaso. Vamos a ver los elementos del por qué entra en una etapa de fracaso y por qué algunos objetivos no fueron alcanzados. Por ejemplo, a nivel internacional, no provocaron el colapso económico de la sociedad capitalista, ¿no?, que se supone que era uno de los objetivos. Por el contrario, se convirtieron en un grupo que utilizó herramientas de desplazamiento y de acumulación de capital basados en una economía informal. Número 2. No socavaron el orden social ni cultural de la sociedad occidental basado en el consumo. Aquellos que, por ejemplo, una cita que mencionaba Osama Bin Laden en uno de sus discursos, decía: ¿cómo puede el campesino, el esforzado felah egipcio, felah es campesino, mantener su dignidad cuando tras sudar bajo un abrasador sol durante todo el día tiene que hacer cola para conseguir un pollo congelado americano?
mientras se sienta por la noche con la familia a mirar la televisión que su hijo ha comprado con el fruto de su trabajo en Arabia Saudita. Entre un programa y otro se le dice en inglés que debería beber Schweppes, o doblado en árabe, que debería utilizar desodorante, y que todos sus problemas se deben a que tiene demasiados hijos, un paquete completo de ideas importadas. Puse esta cita porque me parecía interesante. A veces visualizamos también a Osama Bin Laden como un loco terrorista que no tenía ningún nivel de racionalidad, pero cuando estaba hablando Genaro y estaba diciendo que mucha gente incluso se había sentido violentada, ¿no? Cuando en el momento el momento en que apresan a Osama Bin Laden, es interesante porque su narrativa y su discursiva estaba en torno a una dinámica contra la colonización, contra el imperialismo, que tiene una lógica y que tiene una racionalidad. Entonces eso también me parece interesante, pero finalmente es un movimiento que no realmente deja esta parte de lado, o dejó esta parte de lado, y por supuesto se inscribió en una dinámica capitalista. Por otro lado, tampoco han tenido ataques mayores o representativos porque ya tienen una incapacidad operativa. Actualmente no es el más activo operacionalmente. Tampoco pudieron estructurar la retrotopía de la UMA y del califato islámico. Contrario a ello, quedaron circunscritos a este sistema capitalista y no pudieron solucionar los problemas que tenía la sociedad específicamente en la región de Asia Occidental, norte de África, que tienen que ver con desempleo, que tienen que ver con una calidad de vida que ahondaré en un momento más. Y bueno, a nivel regional, ¿qué ha sucedido? Que creo que esto es lo más importante, ¿no? de la plática. A nivel regional, ¿qué ha sucedido? Pues ciertamente hay una pululación de ramas. Al-Qaeda, podemos hablar de ACMI, Al-Qaeda del Magreb Islámico, AQI, Al-Qaeda de Irak, Al-Qaeda de Mesopotamia, Al-Shabaab en Somalia, Tariq-e-Talibán en Pakistán, así como otras agrupaciones que también antes pertenecían a la red, pero que ahora, como ya se dijo, se han separado y han comenzado a actuar a pequeña escala en la región, como ISIS del Jurasán, provocando inestabilidad al interior de los territorios. Y creo que Federico ha dado una explicación fenomenal de por qué, de alguna manera, la localidad, la confluencia de la ciudad del campo son tan importantes en este momento, ¿no? ¿Por qué los movimientos se hicieron mucho más locales y menos globales? Creo que también eso es importante. Y además, en una economía informal y de guerra, que entraría en lo que la doctora Beatriz Mesa llama la falsa yihad. ¿Por qué? Porque se hace uso de la religión islámica para justificar los atentados, pero al mismo tiempo se aprovecha la porosidad de los estados, porque la última finalidad es la acumulación de capital en una guerra que no tiene fin, sino que es una guerra prolongada en donde corporaciones privadas de la guerra, mercenarios, empresarios y los propios gobiernos toman lugar. Del otro lado, creo que también podríamos decir que se logró parcialmente la salida de Estados Unidos en la región, ¿no? Con la retirada de tropas en Irak y en Afganistán, pero no fue una consecuencia del desgaste producido por la insurgencia de las agrupaciones terroristas, ¿no? Sino por una suerte de negociación concertada con antiguos grupos en el poder, como fue el caso de los talibán, y en donde Estados Unidos seguirá teniendo una preponderancia a través de actores específicos, como es el caso de Israel y Emiratos Árabes Unidos, además de una nueva dronificación del conflicto. Es decir, la tecnologización de la guerra ya no se necesita específicamente que tengamos soldados y personal vivo para darle una continuidad al conflicto y a la guerra. Por otro lado, de acuerdo al índice global de terrorismo, el terrorismo se ha convertido más en un exponente de un conflicto en el seno de los mundos islámicos, es decir, en primer lugar tenemos Afganistán y tenemos Nigeria en segundo lugar, ¿no? Que en la evidencia de un choque de civilizaciones, porque la inmensa mayoría de los asesinados y de las víctimas son musulmanes, lo cual no es necesariamente positivo para poblaciones musulmanas. Otro punto importante, los y las palestinas hoy en día también se encuentran más acorralados que nunca. Una de las finalidades de Al-Qaeda era romper con la complicidad de los Estados Unidos con el expansionismo israelí, y se supone que habría que enjuiciar a los israelíes por las ofensas judías contra los musulmanes. Cito a Osama Bin Laden: durante más de medio siglo los musulmanes de Palestina han sido asesinados, agredidos y privados de su honor y de sus propiedades. Sus casas han sido demolidas, sus cosechas han sido arrasadas.
Y lo extraño es que cualquier acto por parte para vengarse o poner fin a las injusticias que padecen causan agitación en Naciones Unidas. Sin embargo, y creo que habría que pensar por qué y cómo, y de manera muy curiosa diría yo, Israel fue de los países no atacados por Al-Qaeda. Actualmente es el país clave para mantener los intereses estadounidenses en la región. El primer ministro israelí, Naftali Bennett, ponen a Israel como la única potencia militar fiable para Estados Unidos, ¿no? No por nada están los acuerdos de paz con Egipto, con Jordania, que son los antiguos, el acercamiento con Arabia Saudita, la normalización de relaciones con Emiratos Árabes Unidos y con Bahrein. Por otro lado, Arabia Saudita ciertamente fue una pieza clave para la detección de células antiterroristas, pero en su afán, pero en su afán por limitar el poderío iraní, se convirtió en patrocinadora de algunas agrupaciones terroristas y ahora ha perdido capacidad de negociación frente a la relación que tiene Estados Unidos con Emiratos Árabes Unidos, en donde Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, se acaba de comprometer a adquirir 50 casas F-35 por un valor de $10.500 millones, y Emiratos además ha sido y sigue siendo un socio estadounidense vital para la estabilidad política de los intereses estadounidenses. Por otro lado, queda el desafío de la reconstrucción, que también lo comentó tanto el maestro Genaro como Federico, el desafío de la reconstrucción en Yemen, en Siria y en Afganistán, porque es ahí precisamente en donde creo que ahora tenemos que visualizar la actuación de Al-Qaeda, porque es en donde van a desempeñar un papel de desestabilización como ha sucedido y como ha venido sucediendo desde hace algunos años. Ahora bien, ¿ello quiere decir que Al-Qaeda fracasó por completo y podemos hablar del fin del yihadismo global? La respuesta es no. No, porque a pesar de los puntos mencionados anteriormente, Al-Qaeda ha logrado mantenerse como estructura terrorista por más de 30 años, cosa que esto no había sucedido a nivel internacional. Por supuesto, el terrorismo y el llamado por el continente africano, por Asia y por Europa, lo cual también ha provocado que la mayor parte de los países del norte global hayan defendido y definido sus políticas de seguridad en torno al tema del terrorismo, del cual sin duda seguramente vamos a seguir teniendo noticias. Ahora, creo que es importante recalcar y quiero, tener un poco la conclusión de lo que les quiero comentar, es que hay algunos elementos en esta época pandémica que podemos tomar en cuenta en las reestructuraciones de Asia Occidental, norte de África, que no solo tienen que ver con Al-Qaeda y con asuntos geopolíticos. Ciertamente, hay una reestructuración geopolítica del poder, eso no lo podemos negar, en donde ya no podemos hablar de una dinámica hegemónica estadounidense o solamente estatal, ¿no? Sino de un proceso de poder multipolar en el cual Rusia y China son protagonistas y en donde el petróleo sigue siendo importante. Pero ahora también tenemos los negocios de desarrollo armamentístico, construcción, ciberseguridad, plantas nucleares, energía solar, entre otros, y que ya empiezan a tener un lugar predominante. Dice Manuel Todt, y esto me parece muy, muy interesante, en un libro que se llama Después del Imperio, el declinante poderío económico, militar e ideológico de los Estados Unidos no les va a permitir controlar efectivamente un mundo demasiado vasto, un mundo demasiado poblado, un mundo demasiado alfabetizado y un mundo demasiado democrático. Me parece que hay una transición también islámica y que ya no es posible esencializar al Islam. ¿Por qué? Porque los musulmanes se encuentran circunscritos en la misma crisis civilizacional que vivimos toda la humanidad. Es decir, una incertidumbre que tenemos respecto al medio ambiente y el cambio climático, cómo generar mejores prácticas de desarrollo que impliquen el fortalecimiento de una vida digna, la defensa de derechos, la resolución de problemas esenciales como la educación, la emancipación de la mujer en los espacios públicos, el trabajo y la salud. Todo ello se demuestra a través de la sociedad en movimiento, no de movimientos sociales, no estoy hablando de obreros, no estoy hablando de estudiantes, sino de la sociedad en movimiento en sí misma, en la cual poco tiene que ver el terrorismo y las agrupaciones de Al-Qaeda, que eso también se dejó muy claro a partir del 2011. La pandemia
ha hecho evidente el fracaso de los planes de ajuste estructural, no solamente en la región de Asia Sudoccidental y Norte de África, sino, me parece, en todos los contextos. Así como el cúmulo de medidas neoliberales, que en realidad trajeron más contradicciones que las que existían cuando fueron impuestas. Me parece que el desafío se encuentra en cómo conservar aspectos culturales y poder construir democracias reales que otorgan una vida digna a las poblaciones de la región. Y aquí voy a terminar y ya con esto finalizo. El desafío que tenemos como humanidad es cómo reconstruir un mundo en donde lo importante sea la preservación de la vida y que evitemos, como dice Amoy Malouf en una de sus últimas novelas, el naufragio de las civilizaciones, en el cual el terrorismo será uno de los problemas menores. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me parece, wow, una forma de abordar también este tema muy significativa. También nos ilustra muchísimos de los temas. Incluso abordar este aspecto de Al Qaeda y ver esta, ahora sí, balance como un fracaso, como, digamos, cuáles son los resultados, es algo muy interesante que podríamos retomar incluso en otra conferencia, en otra ponencia, incluso ahorita en este momento. Bueno, me gustaría también agradecerles y también solicitarles que podamos hacer una breve conclusión. Al mismo tiempo, tenemos una pregunta. Esta es una pregunta muy puntual en realidad. Nos los compartía Osmani Díaz, es para el profesor José Saracho, que esta también nos ayudaría a que la incluyera en sus conclusiones. Y dice, ¿de qué manera impactó puntualmente el accidente en la planta nuclear de Chernobyl al desmantelamiento de la URSS? Eso fue una duda, pues, que realmente creo que quedaba bastantes cuando lo comentó. Así que, pues, le agradecería que Horta, en el momento de conclusiones, pues, también nos pudiera hablar un poquito sobre el tema. Y bueno, empezaríamos nuevamente con el maestro Genaro Beristain, seguiríamos este mismo orden, después el maestro Federico Saracho y concluiríamos con la doctora Indira Sánchez. Gracias. Bueno, les agradezco muchísimo a mis dos colegas el haber aceptado participar en este panel bastante interesante. Y bueno, pues creo que me gustaría concluir siguiendo con la línea de la doctora Indira en el hecho de que, pues si bien no logró Al Qaeda acabar o logró la expulsión de Estados Unidos, que salieran todos los intereses de Estados Unidos de la región, pues tampoco podemos dar por desaparecida a la organización, ¿no? Por supuesto que ahí está y en cualquier momento otro fenómeno puede revitalizar a la organización. Y si bien coincido bastante con lo que comenta la doctora Indira, pues me parece un poco triste que ni siquiera Al Qaeda haya podido salir del sistema, ¿no? No haya podido abandonar el capitalismo, ¿no? Eso nos muestra que está muy difícil, que ni las organizaciones más disruptivas han podido romper con el capital, ¿no? Por otro lado, le agradezco muchísimo su participación al doctor, casi doctor Federico Saracho. Me gusta mucho escuchar siempre sus disertaciones. Y pues bueno, le voy a dejar a él la explicación de Chernobyl. Me parece muy interesante todo el papel que jugó, por supuesto, Chernobyl en la desintegración de la Unión Soviética, pero también la invasión a Afganistán juega un papel sustancial, ¿no? El gasto que realizó la Unión Soviética para mantener a 100,000 efectivos en Afganistán, la pérdida de vidas humanas, la inversión en recursos, y pues bueno, llegada a la etapa de Mikhail Gorbachev y en el marco de la perestroika y la glasnost, pues es cuando da por terminado Gorbachev esta sangría, ¿no? que representó a Afganistán y terminó por retirarse. Quiero apuntar que en este seminario se ha comentado, y yo lo retomo, que al menos la Unión Soviética no salió como Estados Unidos de Afganistán, ¿no? La Unión Soviética salió mucho más ordenada, pactada y con un plazo mucho mayor, ¿no? El tiempo en el que la Unión Soviética salió de Afganistán se cumplió,
a cabalidad y ya no hubo mayor enfrentamiento, ¿no? Posteriormente vino una guerra civil en Afganistán, producto de que no puede haber vacíos de poder y que los talibanes llenaron ese vacío que se generó en Afganistán, ¿no? Yo concluiría diciendo que pues la visión de querer llevar la democracia a este tipo de naciones es uno de los principales errores que ha repetido Estados Unidos, no nada más en Irak, sino también en Afganistán, y que quizás deberíamos reflexionar que la democracia europea, la democracia estadounidense ya no es aplicable ni siquiera como un elemento de civilización, ¿no? Ya no puedo yo creer que un Estado pueda ser civilizado o pueda ser un Estado que respete los derechos humanos simplemente por el hecho de que sus autoridades son elegidas por la mayoría de la población. En una democracia electoral, creo que pues no tiene cabida en la mayor parte del mundo, y la democracia como tal surge en Europa y debería quedarse en Europa, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues sí, seguimos el orden de participación. Bueno, una respuesta, como justamente decía la doctora Indira, que tenía un punto de debate, sí, se me hace un punto importante de clarificar en realidad en relación al Estado. Yo diría que es un asunto de que no es que se acabe el Estado y no es que vaya a esa tendencia, pero sí vemos claramente una reformulación de qué es lo que se entiende por Estado. Y en realidad es algo que es lógico dentro del neoliberalismo, en donde se necesita, de hecho, a como garante para poder establecer todas las demás formas de rizoma. Pero lo que es cierto también es que en su manifestación se vuelve cada vez más violento, que es algo que también tenemos que tener claro. Y que son juegos que también se manifiestan de centros a periferias, ¿no? Las primeras veces que estábamos viendo tanquetas en contra de manifestantes con balas de goma, pues las veíamos en el sur global, ¿no? De repente un día las vimos en Chile y de repente al año siguiente las vimos en Estados Unidos, en Oakland, y de repente ya decías, bueno, ¿qué pasó? Bueno, lo que va pasando es que el Estado como estructura se va tornando más violento y aquellas formas que se consideraban propias de violencias periféricas, en determinado momento llegan a las estructuras de los centros, que a su vez tienen sus propias periferias y a su vez aplican la violencia a sus propias estructuras periféricas. Por eso el asunto de la transescalaridad es tan importante, ¿no? Porque vamos encontrando ahí no solamente las alteraciones, sino las formas estructurales que se sincronizan y que es lo más complejo, ¿no? Entonces, no, estoy de acuerdo, o sea, no es que se acabe, pero sí muta, sí cambia, y sí se hace a veces un poco peor. Dependiendo también del lugar de enunciación, habrá quien diga que le fue muy bien. Por otro lado, ya en lo que es la temática de la mesa, a mí lo que me ha gustado mucho es pues sí, observar evidentemente que a final de cuentas lo que hay de por medio dentro del discurso, dentro de un fenómeno como Al-Qaeda, es entender de manera profunda las dinámicas del sistema mundo, ¿no? Entender cómo el colonialismo no es una alteración, sino es una necesidad del desarrollo de desarrollos gráficos desiguales, que a final de cuentas lo que nos están imponiendo pues son formas de acumulación que se van generando para la desvalorización de unos sitios, para la revalorización de otros, de tal manera que se van manteniendo inequidades, ¿no? Y que de repente esas mismas estructuras son las que te pueden estar generando, por un lado, contradicciones desde el punto de vista del orden, por otro lado, explosiones lógicas desde el punto de vista de la estructura misma, ¿no? Que tiene que ver mucho, justamente como lo mencionaban en la ponencia de la doctora, con lo que observa Fanon en la estructuración de la violencia, ¿no? Te dice Fanon, la violencia estatal en Occidente es una violencia que tiene varios formas de disociación, varios buffers, que la van dejando muchísimo menos clara. En los espacios periféricos es desnuda, ¿no? y es directa. Y entonces también empezamos a observar cómo justamente entre más se va dando las transformaciones dentro de las estructuras del sistema mundo, entre más se le va desnudando en buena medida al Estado, esa violencia se va haciendo más viva en diferentes estructuras a nivel global. Entonces, Al-Qaeda es no solamente un síntoma, es un resultado lógico
que tenemos que observar. Como bien decía Genaro, yo no creo que esté derrotada, no es una cuestión de solo que esté derrotada, sino que en realidad lo importante a observar es la naturaleza misma de su organización, que si bien podríamos llegar a decir que le cambiaran el nombre y que ya no hubiera ninguna que fuera Al-Qaeda, hay muchas que se comportan tanto como ella como de manera completamente diferente, pero bajo las mismas lógicas, bajo el mismo resumen. O sea, la producción es la innovación misma dentro de esta dimensión, ¿no? Y por último, y lo que me es más complejo, pues es pues es hablar de Chernobyl. O sea, a final de cuentas no era lo que yo tenía preparado, pero ¿qué les digo? Efectivamente, Afganistán siempre se ha reconocido como una de las causas más importantes del derrumbe de la Unión Soviética, como ya lo puso muy bien Genaro. Pero simplemente el desastre, y no solamente el desastre, sino la mitigación del desastre para que no se convirtiera en un evento que acabara con toda la vida humana posible dentro del continente europeo, significó un gasto impresionante, no solamente de recursos, de vidas, lo que significó el proceso de las evacuaciones, de las zonas aledañas, no solamente eso, sino la manera en que se desnuda las estructuras burocráticas y los problemas reales dentro de las estructuras burocráticas que sostienen la forma del Estado soviético, precisamente dentro del desastre. O sea, son muchos los niveles de contradicción que se encuentran ahí. Y esta idea de que debemos de revalorizarla también como causa del desastre soviético, pues, o la caída más bien, no es mía, es de Gorbachev. O sea, lo empieza él a decir dentro de los 90s, ¿no? Que es una de las causas poco mencionadas, pero que lo que hacen es, en realidad, pues un agotamiento de buena parte de la estructura, que al final, cuando lo juntas con Afganistán y cuando la juntas con la Glasnost, hace que, pues que sea más fácil la implosión. Pero bueno, yo les agradezco mucho y cedería la palabra a la doctora Indira. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Genaro. Bueno, yo con lo que me quedo de este encuentro, y creo que eso es muy importante, porque además Genaro me dio esa tarea, ¿no? Hace unos meses, es que incluso desde las relaciones internacionales, porque muy posiblemente la mayor parte de los que nos están escuchando sean estudiantes de relaciones internacionales, creo que estamos en un punto también dentro de la disciplina en el cual debemos reconfigurarnos. ¿Y por qué digo esta parte? Porque creo que todas las ciencias sociales siguen estando muy sustentadas pues en el pensamiento del siglo XIX, ¿no? Además de ser un pensamiento eurocéntrico, y ahí ya no voy a meter el asunto patriarcal, pero ciertamente creo que son ciencias sociales que están rebasadas y que hoy 2021 realmente estamos en una reconfiguración del sistema, ¿no? Y hablando de sistema, incluso el sistema mundo, y retomando lo que decía un poco Federico, si recordamos a Emanuel Wallerstein también, ¿no? Veremos si realmente tenía razón o no, ¿no? Que para el 2050 posiblemente tengamos una cisma dentro de este proceso del sistema internacional, y que creo que encontramos y se antoja realmente el hecho de repensar incluso la geopolítica, ¿no? Donde se están moviendo los nuevos espacios, ¿no? Hablar de muchos sures dentro del norte global, hablar de muchos nortes dentro del sur global, que eso también creo que es importante, de cómo se están cambiando las relaciones centro-periferia, que eso lo decía precisamente también el maestro Federico, y creo que es muy importante también retomar algunos puntos que a veces se nos van, pero que creo que con la pandemia han quedado muy claras: controles de biopolíticos y obviamente de biopoder, ¿no? Que estamos en una movilización de un sistema que se está haciendo mucho más tecnologizado, que nos está obligando además a entrar en ese sistema de tecnologización, y que no olvidemos al mismo tiempo, y creo que la región de Asia Occidental, norte de África ha sido un ejemplo de ello, ¿no? Que los intereses geopolíticos se están moviendo y están ahí siempre, y que ciertamente estoy de acuerdo, ¿no? Ahora con lo que platicaba el maestro Federico, creo que es muy importante visualizar que el Estado, porque a veces desde 1980 le estábamos dando un tiro al Estado como institución, ¿no? Y ya hablábamos de la crisis del Estado, etcétera. El Estado ciertamente está en una crisis, pero hay una transformación. El Estado es
cómplice, es cómplice de esta dinámica de economía y de sistema mundo, el cual se necesita porque además la mayor parte de los centros, incluso de economía informal, ¿no? Estaba leyendo una cosa que yo me sentía un poco incluso asustada, ¿no? Cómo el narcotráfico está produciendo mucho más ganancia que el propio petróleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esas economías informales, cómo se están moviendo en cada una de las regiones, creo que es importantísimo visualizarlo, y ciertamente, de acuerdo un poco a la mesa, ¿no? No es que yo haya dicho que Al Qaeda esté finiquitada, ¿no? Ciertamente no. Es muy posible que se vaya a transformar y por supuesto el terrorismo va a seguir ahí, pero el punto es que los objetivos con los que surgió y a los cuales surgió se vieron completamente rebasados. Incluso quedó dentro de la propia estructura del sistema, ¿no? Y eso realmente no es que me ponga triste, ¿no? No es que quiera que se cree una UMA o un califato islámico, no. Pero el punto es que visualizamos cómo este sistema, ¿no? Se está reciclando nuevamente y está nuevamente ahí presente todo el tiempo, y qué nuevas alianzas y contraalianzas se están generando, ya no solo a través de estados, sino de empresas y de corporativos. Si antes un mercenario no era tan importante, podíamos hablar de 1 o 2 mercenarios, ahora tenemos empresas y corporaciones completas de mercenarios que están trabajando en esta guerra que parece una guerra interminable. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería mencionar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, en este caso hay muchísimas cosas que van a quedar para todos los que nos están viendo. Realmente estamos hablando, por ejemplo, de las sociedades en red, cómo es este cambio de la estructura de lo local, de lo estatal, cómo es esto que mencionamos, no es una derrota tampoco de la parte de Al Qaeda, no es un fracaso, tampoco es una derrota del Estado, es un cambio en esa estructura, y que realmente, pues, a todos los que están viendo, va a ser muy interesante que ustedes lo puedan analizar, puedan seguir de línea o todas esas líneas de estos grandes investigadores. Y bueno, les agradecemos por el tiempo. Muchísimas gracias. Y pues me gustaría también darle la palabra a Alfonso, que ya tenemos aquí presente. Muchas gracias, Yair, qué amable. Pues qué feliz ocasión tenemos de poder tener a especialistas tan connotados y connotadas en la mesa, pues compartiendo sus reflexiones en torno a pues este fenómeno tan particular del terrorismo. A mí no me resta más que pues agradecerles a ustedes su presencia con nosotros. Jair, por la moderación. Federico, qué gusto tan grande saludarte. Estas reflexiones siempre en torno a la geopolítica, más que bienvenidas para la disciplina en todo el sentido de la palabra. Y pues, por supuesto, Indira, qué gusto siempre también escuchar tus reflexiones, esa especialidad en la región, pues poca gente la tiene también en el ámbito nacional, y pues yo me encuentro seguro de que esto fue de un altísimo nivel de enriquecimiento para quienes amablemente nos están acompañando en nuestras redes, y pues esperamos seguir desarrollando este tipo de esfuerzos, profesor Beristain y su servidor, junto con el resto del colectivo académico para mejora del conocimiento en la materia. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias, maestro Alfonso, maestro Genaro Beristain, por esta grandísima organización del evento. Les agradecemos. También por parte del Centro de Relaciones Internacionales, pues aquí están nuestros espacios, y les agradecemos muchísimo a Videoconferencias, que nos permitió tener este espacio también y tener este contacto con ustedes en transmisión en vivo. Y pues con esto terminaríamos. Muchas gracias.